Si hablas en alemán, salgo de esta casa, dijo la nuera a su suegra, pero Jesús le dio una lección. Rosa Martínez tenía 64 años cuando su mundo se convirtió en un infierno silencioso. La casa que había sido su hogar durante más de 30 años, donde había criado a sus 3 hijos con amor y sacrificio, ahora se sentía como una prisión. Las paredes que alguna vez resonaron con risas infantiles y oraciones familiares, ahora solo guardaban ecos de humillación y desprecio. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando su hijo menor, Roberto, se casó con Vanessa. Al principio, Rosa había recibido a su nuera con los brazos abiertos, agradeciéndole a Dios por la compañera que había encontrado su hijo. Pero la máscara de dulzura que Vanessa usaba en público se desvanecía completamente cuando las puertas se cerraban. «Otra vez dejaste pelos en el lavabo, vieja asquerosa», le gritó Vanessa aquella mañana de martes, mientras Rosa preparaba el desayuno en la cocina de su propia casa. Rosa apretó los labios, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Tenía las manos arrugadas y temblorosas sobre la sartén donde freía huevos para los 3. A sus 64 años, después de haber trabajado como costurera durante 40 años para sacar adelante a sus hijos tras la muerte de su esposo, nunca imaginó que terminaría siendo tratada como una intrusa en su propio hogar. «Perdóname, hija», murmuró Rosa con voz quebrada. «Limpiaré enseguida». «No me llames hija», escupió Vanessa cruzándose de brazos. «No eres nada mío. Y otra cosa, Roberto y yo necesitamos privacidad. Esta casa es muy pequeña para 3 personas». El corazón de Rosa se encogió. Sabía exactamente lo que Vanessa estaba insinuando. No era la primera vez. Durante los últimos 6 meses, su nuera había intensificado su campaña para sacarla de la casa. Comentarios hirientes, miradas de desprecio, quejas constantes ante Roberto sobre lo incómodo que era vivir con su madre. Roberto, su hijo amado, el bebé que había cargado en sus brazos, el niño al que había dado todo, ahora evitaba su mirada. Trabajaba largas horas como mecánico y cuando llegaba a casa, exhausto y manipulado por las quejas de Vanessa, apenas le dirigía la palabra a su madre. «Mamá, ¿por qué no vas a vivir con Claudia o con Javier?», le había sugerido Roberto la semana anterior, refiriéndose a sus hermanos mayores. «Ellos tienen casas más grandes». Rosa había sentido como si le clavaran un puñal en el pecho. Claudia vivía en Estados Unidos con su familia y Javier apenas podía mantener a sus 4 hijos en un departamento de 2 habitaciones. Pero más allá de las circunstancias prácticas, lo que más dolía era el rechazo. Su propio hijo, el que había prometido cuidarla siempre, ahora buscaba maneras de alejarla. Aquella tarde, mientras Rosa limpiaba la sala, porque Vanessa se había apropiado de todas las tareas de la casa, excepto las más pesadas que dejaba para su suegra, escuchó risas provenientes de la habitación principal. Vanessa hablaba por teléfono con su madre. «Sí, mamá, todavía está aquí la vieja», decía Vanessa con tono burlón. «No sé cómo sacarla. Es como una cucaracha, se aferra a todo». «No, Roberto es muy blando. Necesito ser más directa». Rosa apretó el trapo de limpieza entre sus manos temblorosas. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas arrugadas. Se dirigió a su pequeña habitación, el cuarto más pequeño de la casa, el que antes era el depósito, y cerró la puerta con cuidado. Cayó de rodillas junto a su cama, donde guardaba su Biblia gastada, la misma que su difunto esposo le había regalado 40 años atrás. «Señor Jesús», susurró con voz quebrada, «no entiendo por qué permites esto. He tratado de ser una buena madre, una buena cristiana. Trabajé hasta que mis manos sangraran para darles educación a mis hijos. Nunca les negué nada y ahora mi propio hijo me rechaza. Me siento tan sola, tan humillada, tan...»
invisible. Sus sollozos eran silenciosos, aprendidos después de meses de llorar sin que nadie la escuchara. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Por qué mi hijo no me defiende? ¿Por qué permite que me traten así? Siento que ya no tengo valor para nadie. Siento que soy una carga, un estorbo. Si pudiera me iría, pero no tengo a dónde ir. Mi pensión apenas alcanza para mis medicinas. Estoy atrapada, Señor, completamente atrapada. Abrió su Biblia en Salmos, buscando consuelo como lo había hecho tantas noches. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27, versículo 10. Pero duele tanto, Señor, lloró. Duele tanto sentirse rechazada por tu propia sangre. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La situación no mejoraba, sino que empeoraba. Vanessa había comenzado a invitar a sus amigas a la casa, y todas participaban en el juego cruel de humillar a Rosa. «Miren, ahí está la suegra», decía Vanessa con sarcasmo cuando Rosa pasaba por la sala. «La que no entiende que ya no es bienvenida en su propia casa». Sus amigas reían, y Rosa apretaba el paso hacia su habitación, sintiendo cómo su dignidad se desmoronaba un poco más cada día. Una tarde de jueves, mientras Rosa regaba las plantas del pequeño jardín, lo único que Vanessa no le había quitado, porque no le interesaba, su vecina, la señora Beatriz, se acercó a la cerca. «Rosa, hija, te veo cada día más delgada, más triste», dijo Beatriz con genuina preocupación. «¿Qué está pasando?» Rosa intentó sonreír, pero sus labios temblaron. «Estoy bien, Beatriz, solo un poco cansada». «No me engañas», insistió Beatriz. «Llevo viviendo aquí 20 años, te conozco. Esa muchacha te está haciendo la vida imposible, ¿verdad?» Las lágrimas brotaron sin permiso. «No sé qué hacer, Beatriz. Es la esposa de mi hijo. No puedo hablar mal de ella, pero me siento tan humillada. Cada día me levanto preguntándome si hoy será el día en que me echen a la calle». Beatriz negó con la cabeza, indignada. «Esa muchacha no tiene respeto por los mayores, pero tú ten fe, Rosa. Dios ve todo. Él no deja sin respuesta las lágrimas de sus hijos». Rosa asintió, aunque en su corazón la esperanza se sentía cada vez más lejana. Esa noche, después de servir la cena, que Vanessa criticó diciendo que la sopa estaba muy salada, aunque Roberto la comió sin quejarse. Rosa se retiró temprano a su habitación. Se arrodilló nuevamente junto a su cama. «Señor, sé que me has escuchado todas estas noches. Sé que no me has abandonado, aunque a veces me sienta completamente sola. Pero necesito una señal, Padre. Necesito saber que todavía tengo propósito, que mi vida todavía tiene valor. Me siento como un trapo viejo que ya no sirve para nada». Abrió su Biblia al azar, y sus ojos cayeron en Isaías, capítulo 41, versículo 10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Rosa sintió un calor extraño en su pecho, como si alguien hubiera encendido una pequeña llama de esperanza en medio de su oscuridad. «Gracias, Señor», susurró. «Ayúdame a creer en tus promesas, incluso cuando todo a mi alrededor me dice que no hay salida». Lo que Rosa no sabía era que Dios ya estaba preparando algo extraordinario, algo que no solo cambiaría su situación, sino que daría una lección profunda sobre el respeto, la humildad y el poder de la obediencia a la voz divina. 3 meses antes de aquel momento de oración desesperada, Rosa había tenido un sueño. No un sueño común, sino uno de esos sueños que se quedan grabados en el alma, tan vívidos que parecen más reales que la realidad misma. En el sueño caminaba por un campo lleno de flores blancas. El sol brillaba con una luz dorada que no lastimaba los ojos, sino que llenaba el corazón de paz. Y entonces lo vio.
Un hombre vestido con ropas blancas caminaba hacia ella. Su rostro irradiaba amor y autoridad al mismo tiempo. Rosa supo, sin que nadie se lo dijera, que estaba frente a Jesús. «Rosa», dijo él con voz que sonaba como muchas aguas y al mismo tiempo como el susurro más tierno. «He visto cada una de tus lágrimas, he escuchado cada una de tus oraciones y tengo un plan para ti». Rosa cayó de rodillas en el sueño, sollozando. «Señor, no soy digna de que vengas a mí». «Levántate, hija mía», dijo Jesús, extendiéndole la mano. «Tengo una tarea para ti. Quiero que estudies alemán». Rosa lo miró confundida. «¿Alemán, señor? Pero yo apenas terminé la primaria. Tengo 64 años. ¿Para qué necesitaría aprender alemán?». Jesús sonrió con ternura infinita. «No necesitas entender ahora. Solo necesitas confiar en mí. Estudia alemán todos los días, dedícale tiempo, esfuérzate. Yo te daré la capacidad de aprender, y cuando llegue el momento, entenderás por qué». «Pero, señor, ¿cómo? No tengo dinero para clases». «Yo proveeré el camino», dijo Jesús. «Solo obedece. ¿Confías en mí?». Rosa sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas en el sueño. «Sí, señor, confío en ti. Aunque no entienda, confío en ti». Jesús puso su mano sobre la cabeza de Rosa, y ella sintió una paz que trascendía todo entendimiento. «Recuerda, Rosa, los que confían en mí nunca serán avergonzados. Prepárate. Algo grande viene». Rosa despertó de aquel sueño con el corazón acelerado. Miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio, pero dentro de ella algo había cambiado. Había recibido una misión divina, por extraña que pareciera. Al día siguiente, Rosa buscó en su viejo teléfono celular un modelo básico que Roberto le había regalado años atrás, y encontró aplicaciones gratuitas para aprender idiomas. Descargó una para aprender alemán. Cada día, mientras Vanessa dormía hasta tarde y Roberto estaba en el trabajo, Rosa se encerraba en su pequeña habitación y estudiaba. 1 hora por la mañana, otra hora por la tarde. Repetía palabras, practicaba pronunciación, memorizaba frases. Al principio era frustrante. Su mente de 64 años no absorbía la información tan rápido como hubiera querido. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el rostro de Jesús en su sueño, su voz diciéndole: «Confía en mí». Y Rosa obedecía. Compraba cuadernos baratos en la tienda de la esquina y llenaba páginas con vocabulario alemán. Escuchaba audios con auriculares viejos mientras limpiaba la casa. Practicaba en voz baja cuando estaba sola. Vanessa nunca sospechó nada. Para ella, Rosa era solo una vieja ignorante que no servía para nada más que limpiar y cocinar. Pero Dios estaba preparando algo extraordinario. Pasaron 3 meses desde aquel sueño. Rosa había avanzado sorprendentemente en su estudio del alemán. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Las palabras se quedaban en su memoria con una facilidad que desafiaba su edad y su educación limitada. Era como si una mano invisible guiara su aprendizaje, y entonces llegó aquel viernes por la tarde que cambiaría todo. Vanessa había invitado a 4 de sus amigas a la casa. Estaban en la sala, bebiendo café y riendo escandalosamente. Rosa estaba en la cocina, lavando los platos del almuerzo, tratando de ser invisible como siempre. «¡Rosa!», gritó Vanessa, «trae más café para mis amigas». Rosa secó sus manos y preparó más café. Cuando entró a la sala con la bandeja, las 5 mujeres la miraron con desprecio apenas disimulado. «Gracias, suegrita», dijo Vanessa con tono burlón. «Puedes retirarte. Los adultos estamos conversando». Las amigas rieron. Rosa sintió la humillación familiar quemar su rostro, pero se dio vuelta para irse. «Espera», dijo Vanessa de repente, con una sonrisa maliciosa. «Tengo una idea».
Rosa se detuvo, sintiendo un escalofrío de aprensión. Vanessa se puso de pie, cruzándose de brazos, con esa expresión de superioridad que Rosa conocía tan bien. «Estoy cansada de esta situación», declaró Vanessa. «Estoy cansada de tener que compartir mi casa con alguien que no es bienvenido. Así que voy a hacer un trato contigo, Rosa». El corazón de Rosa latía con fuerza. Las amigas de Vanessa se inclinaron hacia adelante, anticipando el espectáculo. «Si tú», continuó Vanessa, señalándola con el dedo, «puedes hablar en alemán, yo salgo de esta casa ahora mismo y nunca vuelvo, pero cuando no puedas, porque obviamente no puedes, tú te vas. Esta misma noche, haces tu maleta y te largas». «¿Trato?». Las amigas estallaron en risas. «Vanessa, eres malvada», dijo una de ellas entre carcajadas. «La pobre señora ni siquiera habla bien español». «Exacto», dijo Vanessa con crueldad. «Es una apuesta que no puedo perder. O se va por las buenas o se va humillada. De cualquier manera, finalmente tendré mi casa en paz». Rosa sintió cómo todo su cuerpo temblaba. Pero no era miedo, era algo diferente. Era como si una corriente eléctrica recorriera su columna vertebral. Y entonces, en su mente, escuchó aquella voz que había oído en su sueño 3 meses atrás. «Ahora entiendes por qué, hija mía. Este es el momento. Confía en mí». Rosa levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que habían estado bajos durante meses, ahora brillaban con una luz que Vanessa nunca había visto. «¿Aceptas el trato o no, vieja cobarde?», presionó Vanessa. Rosa respiró profundo. Y entonces, con voz clara y firme, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron de su boca como un río que había estado contenido durante meses. Alemán perfecto, fluido, con acento impecable. Rosa habló durante 30 segundos completos, sin detenerse, sin dudar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las 5 mujeres se habían quedado con las bocas abiertas, los ojos desorbitados, completamente paralizadas por el shock. Vanessa palideció. Su rostro pasó del color normal al blanco puro, y luego a un rojo intenso de vergüenza y humillación. Sus manos temblaban. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. ¿Qué acabas de...?», tartamudeó una de las amigas. Rosa las miró a todas, una por una, con una dignidad que había recuperado en ese instante milagroso. «Acabo de aceptar tu trato, Vanessa», dijo Rosa en español con voz tranquila pero firme. «Hablé en alemán. Ahora cumple tu palabra. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos». El shock en la sala era palpable. Vanessa permanecía de pie, completamente paralizada, con el rostro descompuesto por la humillación. Sus amigas la miraban esperando alguna reacción, pero ella parecía incapaz de articular palabra. Rosa sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña mezcla de paz y asombro. Acababa de experimentar un milagro. Dios había cumplido su promesa de manera tan perfecta, tan precisa, que era imposible negarlo. Esto es imposible», murmuró finalmente una de las amigas de Vanessa. «¿Cómo? Nada es imposible para Dios», respondió Rosa con serenidad, sorprendiéndose a sí misma de la firmeza en su voz. «Él ve el futuro. Él sabía que este momento llegaría y me preparó para él». Vanessa finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y aguda. «Esto es trampa. Tú no sabes alemán. Es imposible. Alguien te enseñó esas palabras para engañarme». Rosa negó con la cabeza suavemente. «No es trampa, Vanessa. Es obediencia.
Hace 3 meses Jesús vino a mí en un sueño y me dijo que estudiara alemán. No entendí por qué, pero confié en él, y ahora entiendo perfectamente. Dios me estaba preparando para este momento exacto. ¡Mentirosa!, gritó Vanessa con lágrimas de rabia y vergüenza comenzando a rodar por sus mejillas. Nadie aprende alemán en 3 meses, y menos una vieja sin educación como tú. Tienes razón, admitió Rosa. Humanamente es imposible, pero con Dios todo es posible. Él me dio la capacidad de aprender. Cada palabra que memorizaba se quedaba grabada en mi mente como si alguien la escribiera con fuego. Cada pronunciación que practicaba salía perfecta, como si alguien guiara mi lengua. No fui yo, Vanessa. Fue Dios obrando a través de mí. Una de las amigas de Vanessa, una mujer llamada Patricia, que siempre había sido la más cruel en sus burlas hacia Rosa, se puso de pie lentamente. «Vanessa, hiciste un trato», dijo Patricia con voz temblorosa. «Dijiste que si ella hablaba alemán, tú saldrías de la casa». «¡Cállate!», le espetó Vanessa. «No voy a salir de mi casa por un truco barato». «No es tu casa», dijo Rosa, y por primera vez en meses su voz tenía autoridad. «Esta casa es mía. La compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo hace 32 años. La escritura está a mi nombre. Tú y Roberto viven aquí porque yo se los permití. Pero durante meses me has tratado como si fuera una intrusa, como si no tuviera derecho a estar en mi propio hogar». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Las amigas de Vanessa intercambiaron miradas incómodas. Yo no sabía que la casa era tuya», murmuró otra de las amigas. «Porque Vanessa nunca se los dijo», continuó Rosa. «Les hizo creer que esta era su casa, que yo era la que estaba de más. Pero la verdad es que ella ha estado tratando de echarme de mi propio hogar durante meses». Vanessa estaba temblando de rabia y humillación. Sus planes, su crueldad, su manipulación, todo había quedado expuesto frente a sus amigas, y peor aún, había sido derrotada por la misma mujer a la que había despreciado y subestimado. «No me voy a ir», dijo Vanessa con los dientes apretados. «Fue solo una broma, no fue un trato real». «Todas nosotras lo escuchamos», intervino Patricia, sorprendiendo a todos. «Dijiste claramente, si hablas en alemán, yo salgo de esta casa ahora mismo y nunca vuelvo». Fueron tus palabras exactas, Vanessa. «¿Y ahora te pones de su lado?», gritó Vanessa. «Eres mi amiga». «Soy tu amiga», dijo Patricia, «pero también soy cristiana, y lo que acabamos de presenciar, eso no fue suerte ni coincidencia, eso fue un milagro. Y si Dios hizo un milagro para defender a esta señora, ¿quién soy yo para estar del lado equivocado?». Las otras amigas asintieron lentamente, claramente incómodas con toda la situación. Rosa sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud abrumadora. «Vanessa», dijo Rosa con voz suave, «no hice esto para humillarte. Ni siquiera sabía que este momento llegaría, pero Dios sí lo sabía. Él vio cómo me tratabas. Vio cada insulto, cada humillación, cada lágrima que derramé en secreto, y decidió intervenir, no para destruirte, sino para enseñarte una lección sobre el respeto y la humildad. No necesito lecciones de una vieja ignorante», escupió Vanessa, pero su voz carecía de la fuerza anterior. «Quizás no de mí», respondió Rosa, «pero sí de Dios. Él te está mostrando que no puedes pisotear a las personas y esperar que no haya consecuencias, que los mayores merecen respeto, que la crueldad no queda sin respuesta». En ese momento se escuchó la puerta principal abrirse. Roberto había llegado del trabajo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó al ver la escena. Su esposa con el rostro descompuesto, sus amigas con expresiones de shock,
y su madre de pie en medio de la sala con una dignidad que no había visto en meses. «Tu esposa acaba de perder una apuesta», dijo Patricia antes de que nadie más pudiera hablar. «Y tu madre acaba de demostrar que Dios hace milagros». Roberto miró confundido de una mujer a otra. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando?» Vanessa corrió hacia él, aferrándose a su brazo. «Roberto, tu madre está tratando de echarme de la casa. Está inventando historias locas sobre sueños y milagros». «No estoy inventando nada», dijo Rosa con calma. «Y no te estoy echando yo. Tú misma hiciste un trato frente a 5 testigos. Dijiste que si yo hablaba en alemán, tú saldrías de esta casa». Roberto la miró incrédulo. «¿Alemán? Mamá, tú no sabes alemán». «No sabía», corrigió Rosa, «pero Dios me enseñó». Y entonces, para asombro de Roberto, Rosa comenzó a hablar nuevamente en alemán. Esta vez habló durante 1 minuto completo, con fluidez perfecta, explicando en ese idioma extranjero toda la situación. Cómo Jesús le había aparecido en un sueño, cómo le había ordenado estudiar alemán, cómo había obedecido sin entender por qué, y cómo finalmente todo tenía sentido. Roberto se dejó caer en el sofá, completamente atónito. Esto no puede ser real», murmuró. «Es real, hijo», dijo Rosa, volviendo al español. «Tan real como el amor que siempre te he tenido, tan real como las oraciones que he elevado por ti cada noche de tu vida, tan real como el Dios que nos cuida incluso cuando pensamos que estamos solos». Las amigas de Vanessa comenzaron a recoger sus cosas en silencio, claramente queriendo escapar de la situación incómoda. «Vanessa», dijo una de ellas, «creo que es mejor que nos vayamos». «¡No!», gritó Vanessa, «ustedes son mis testigos. Díganle a Roberto que esto es un truco». Pero Patricia negó con la cabeza. «No puedo decir eso, Vanessa, porque no lo es. Yo estaba aquí. Escuché cada palabra, y no hay forma de que esa señora haya aprendido alemán tan perfectamente en secreto, solo para ganar una apuesta que ni siquiera sabía que harías. Esto fue divino». Las 4 amigas salieron de la casa rápidamente, dejando a Vanessa, Roberto y Rosa en un silencio tenso. Roberto se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar todo. «Mamá, ¿es verdad? ¿Realmente tuviste un sueño con Jesús?». Rosa asintió, acercándose a su hijo. «Hace 3 meses, hijo. Fue tan real que cuando desperté, todavía podía sentir su presencia en la habitación. Me dijo que estudiara alemán, que confiara en él, que todo tendría sentido en el momento correcto. Y tenía razón». «¿Pero por qué?», preguntó Roberto. «¿Por qué Dios haría algo así?». «Porque he estado sufriendo en silencio durante meses», respondió Rosa, y su voz finalmente se quebró. «Porque tu esposa me ha humillado, me ha insultado, me ha tratado como basura en mi propia casa. Y porque tú, mi hijo, el niño que crié con todo mi amor y sacrificio, has permitido que sucediera». Roberto bajó la mirada, la culpa pintada claramente en su rostro. «Mamá, yo...». «No. Déjame terminar», continuó Rosa. «Sé que Vanessa te manipula, sé que te llena la cabeza con quejas sobre mí, pero tú elegiste creerle a ella en lugar de defender a tu propia madre. Elegiste la comodidad de evitar conflictos en lugar de hacer lo correcto. Y eso, hijo mío, me dolió más que todos los insultos de Vanessa juntos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. «Lo siento, mamá, lo siento tanto. Yo tenía miedo de perder a Vanessa. Tenía miedo de que me dejara si no la apoyaba». «¿Y no tenías miedo de perderme a mí?», preguntó Rosa con voz suave, pero cargada de dolor. «¿No tenías miedo de que un día despertaras y tu madre ya no estuviera y tuvieras que vivir con el remordimiento de haberla abandonado cuando más te necesitaba?» Roberto se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname».
Vanessa, que había estado en silencio procesando su derrota, finalmente explotó. «Esto es ridículo. No voy a salir de esta casa por una estúpida apuesta. Roberto, dile que me quedo». Roberto levantó la vista, mirando a su esposa con una expresión que Vanessa nunca había visto, decepción profunda. «¿Es verdad, Vanessa? ¿Has estado maltratando a mi madre todo este tiempo?» «Ella exagera», se defendió Vanessa. «Solo le pedía que ayudara con la casa, que...» «No me mientas», interrumpió Roberto poniéndose de pie. «He sido un cobarde. He ignorado las señales porque no quería ver la verdad. Pero ahora no puedo seguir negándolo. Mi madre no mentiría sobre algo así. Y el hecho de que Dios mismo haya intervenido con un milagro, eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién tiene la razón aquí». «¿Entonces vas a elegirla a ella sobre mí?», gritó Vanessa. «¿Vas a elegir a tu mami sobre tu esposa?» «Voy a elegir hacer lo correcto», respondió Roberto con firmeza. «Y lo correcto es honrar a mi madre, protegerla y nunca más permitir que nadie la trate con falta de respeto. Ni siquiera tú». Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. «No puedes hablarme así. Hiciste un trato», dijo Roberto. «Dijiste que si mamá hablaba alemán, tú saldrías de la casa. Ella cumplió su parte. Ahora cumple la tuya». «Roberto», chilló Vanessa. «No puedes estar hablando en serio». «Muy en serio», respondió él. «Empaca tus cosas, Vanessa. Puedes ir a casa de tu madre hasta que decidamos qué hacer con nuestro matrimonio». El rostro de Vanessa pasó por una gama completa de emociones. Shock, rabia, miedo y finalmente algo que podría haber sido el inicio de la comprensión de la magnitud de sus acciones. «Esto no ha terminado», dijo Vanessa con voz temblorosa. «Volveré. Y cuando vuelva...» «Cuando vuelvas», interrumpió Roberto. «Si es que vuelves, será con una actitud completamente diferente. Será con respeto hacia mi madre. Será con humildad. O no volverás en absoluto». Vanessa salió de la sala hecha una furia, dirigiéndose a la habitación para empacar. Roberto se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, algo que no había hecho en meses. «Perdóname, mamá», sollozó. «Perdóname por ser tan ciego, tan débil, tan mal hijo». Rosa lo abrazó de vuelta, sintiendo cómo años de dolor comenzaban a sanar en ese abrazo. «Te perdono, hijo, siempre te perdonaré, porque así es el amor de una madre, incondicional, eterno». Permanecieron abrazados durante largos minutos, mientras en la habitación se escuchaban los sonidos de Vanessa empacando furiosamente. «Mamá», dijo Roberto finalmente, «cuéntame todo. Cuéntame sobre el sueño, sobre cómo aprendiste alemán, sobre todo lo que has pasado estos meses». Y Rosa lo hizo. Le contó sobre las noches de llanto silencioso, sobre las oraciones desesperadas, sobre el sueño con Jesús, sobre los 3 meses de estudio secreto, sobre la fe que la mantuvo firme incluso cuando no entendía el propósito. Roberto escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas, comprendiendo finalmente la profundidad del sufrimiento de su madre y la magnitud del milagro que Dios había obrado. «Es increíble», murmuró. «Dios te preparó meses antes». Él sabía exactamente lo que Vanessa iba a decir, exactamente cuándo lo diría, y te preparó perfectamente para ese momento. «Así es como obra Dios, hijo», dijo Rosa. «Él ve el final desde el principio. Él prepara el camino antes de que sepamos que necesitamos caminar por él. Solo nos pide que confiemos, que obedezcamos, incluso cuando no entendemos». Media hora después, Vanessa salió de la habitación con 2 maletas grandes. Su rostro estaba hinchado de llorar, su maquillaje corrido, su orgullo completamente destrozado. Se detuvo en la puerta de la sala, mirando a Roberto con ojos suplicantes. «¿De verdad vas a dejar que me vaya así?» Roberto respiró profundo.
Necesitas tiempo para reflexionar sobre tus acciones, Vanessa. Necesitas entender la gravedad de cómo has tratado a mi madre. Y necesito tiempo para decidir si puedo seguir casado con alguien capaz de tanta crueldad. Vanessa abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Roberto la detuvo. Finalmente, con un último vistazo de rabia y humillación hacia Rosa, salió de la casa dando un portazo. El silencio que siguió era diferente al silencio tenso de los últimos meses. Era un silencio de paz, de alivio, de nuevo comienzo. «Gracias, Señor», susurró Rosa. «Gracias por no abandonarme. Gracias por ver mis lágrimas. Gracias por prepararme para este momento». Roberto la abrazó nuevamente. «Mamá, ¿me enseñarías alemán?». Rosa rió entre lágrimas. «Hijo, ni yo misma entiendo completamente cómo lo aprendí. Fue un regalo de Dios. Pero sí, si quieres, podemos intentarlo juntos». Esa noche, por primera vez en meses, Rosa durmió en paz. No en su pequeña habitación depósito, sino en la habitación de invitados que Vanessa había reclamado como su espacio personal. Roberto insistió en que su madre se mudara allí. Y mientras Rosa se acostaba en esa cama cómoda, mirando el techo, susurró una oración de gratitud. «Señor Jesús, hoy me mostraste que nunca estuve sola, que cada lágrima fue vista, cada oración fue escuchada, cada momento de dolor fue registrado en tu corazón. Me preparaste para la victoria meses antes de que supiera que necesitaba una. Me diste dignidad cuando el mundo me la había quitado. Me diste voz cuando había sido silenciada. Gracias, Padre. Gracias por amarme así». Y en la quietud de la noche, Rosa sintió aquella presencia familiar, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, y supo que Jesús estaba sonriendo. Los días siguientes a la partida de Vanessa fueron extraños para Rosa y Roberto. La casa, que durante meses había estado llena de tensión y hostilidad, ahora respiraba una paz casi tangible. Pero también había una tristeza subyacente, especialmente en Roberto, quien luchaba con sentimientos contradictorios sobre su matrimonio. Era domingo por la mañana, 5 días después del incidente. Rosa se levantó temprano, como era su costumbre, y preparó el desayuno. Cuando Roberto salió de su habitación, encontró la mesa puesta con huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes y café recién hecho. «Buenos días, hijo», saludó Rosa con una sonrisa. «Buenos días, mamá», respondió Roberto, sentándose a la mesa. «Huele delicioso». Comieron en silencio durante unos minutos hasta que Roberto dejó su tenedor y miró a su madre. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo, lo que sea». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Roberto. «¿Cómo soportaste todo ese maltrato durante tanto tiempo, sin amargarte, sin llenarte de odio?» Rosa tomó un sorbo de café, considerando su respuesta cuidadosamente. «No fue fácil, Roberto. Hubo noches en las que sentí que el odio y el resentimiento me consumirían. Hubo momentos en los que quise gritarle a Vanessa todas las cosas hirientes que ella me había dicho, pero cada vez que sentía esa oscuridad creciendo en mi corazón, me arrodillaba y oraba». «¿Y eso era suficiente?», preguntó Roberto con escepticismo. «¿Solo orar?». «No solo orar», corrigió Rosa. «Orar y elegir perdonar, una y otra vez. Cada día, cada insulto, cada humillación, yo elegía perdonar. No porque Vanessa lo mereciera, sino porque yo necesitaba mantener mi corazón limpio ante Dios». Roberto negó con la cabeza, admirado. «No sé si yo podría hacer eso». «Podrías, con la ayuda de Dios», aseguró Rosa. «Mira, hijo, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir soltar la ofensa, incluso cuando el dolor sigue ahí. Es confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo, como lo hizo. Pero Vanessa fue tan cruel contigo». «Lo fue», admitió Rosa.
Y no voy a mentir y decir que no me dolió, porque me destrozó. Pero si hubiera permitido que ese dolor se convirtiera en amargura, ¿quién habría resultado más dañada? Ella seguiría siendo cruel, pero yo habría perdido mi paz, mi gozo, mi relación con Dios. No iba a darle ese poder sobre mí. Roberto la miró con ojos llenos de lágrimas. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. No soy fuerte, hijo, soy débil, pero sirvo a un Dios fuerte, y Él es quien me sostuvo cuando yo no podía sostenerme a mí misma. Después del desayuno, Roberto le pidió a su madre que lo acompañara a la iglesia. Rosa se sorprendió. Hacía más de un año que Roberto no asistía a los servicios. Vanessa nunca quiso ir, explicó Roberto mientras se preparaban. Decía que la iglesia era aburrida, que los cristianos eran hipócritas, y yo dejé de ir para complacerla, dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de buscar a Dios. Y mira en qué me convertí, un hombre que no pudo defender a su propia madre. No te castigues más, hijo, dijo Rosa tomando su mano. Lo importante es que ahora estás despertando. Dios puede restaurar todo lo que el enemigo robó. La iglesia era una congregación pequeña a 3 cuadras de la casa. Cuando Rosa y Roberto entraron, varios miembros se acercaron a saludarlos, sorprendidos de ver a Roberto después de tanto tiempo. El pastor Hernández, un hombre de 60 años con cabello canoso y ojos bondadosos, abrazó a Roberto calurosamente. Hermano Roberto, qué alegría verte de vuelta. Gracias, pastor, respondió Roberto. He estado perdido, pero creo que estoy encontrando el camino de regreso. Durante el servicio, el pastor predicó sobre el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Dios nos da hijos, dijo el pastor Hernández, no solo para que los criemos, sino para que ellos nos honren. El 5.º mandamiento no es una sugerencia, hermanos. Es un mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento viene con una promesa, para que tus días se prolonguen en la tierra. Roberto sintió como si cada palabra estuviera dirigida específicamente a él. Pero vivimos en una generación, continuó el pastor, donde los hijos han olvidado honrar a sus padres, donde los ancianos son vistos como cargas en lugar de tesoros, donde las esposas manipulan a sus esposos para que abandonen a sus madres. Y Dios no se queda callado ante esta injusticia. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Roberto. Rosa le apretó la mano, ofreciéndole consuelo silencioso. Pero hay esperanza, dijo el pastor, su voz elevándose con pasión. Dios es un Dios de restauración. Él puede sanar las relaciones rotas, puede abrir los ojos de los hijos ciegos, puede traer justicia a las madres maltratadas, porque Él es un Dios que ve, que escucha y que actúa. Al final del servicio, Roberto pasó al frente cuando el pastor hizo el llamado al altar. Se arrodilló allí, sollozando, mientras el pastor y varios ancianos oraban por él. Señor Jesús, oró Roberto en voz alta, he sido un hijo terrible. He permitido que mi esposa maltratara a mi madre. He elegido la comodidad sobre la justicia. He abandonado tu camino, pero hoy vuelvo a ti. Perdóname, Señor. Restaura mi relación con mi madre. Dame sabiduría para saber qué hacer con mi matrimonio. Y ayúdame a ser el hombre que tú me llamaste a ser. Rosa lloraba en su asiento, sus manos levantadas en adoración, agradeciendo a Dios por la transformación que estaba presenciando en su hijo. Después del servicio, el pastor Hernández los invitó a su oficina. Hermana Rosa, dijo el pastor, Roberto me contó brevemente lo que ha estado sucediendo. ¿Puedes compartir más detalles? Rosa relató toda la historia, los meses de maltrato, el sueño con Jesús, el estudio secreto del alemán, el desafío de Vanessa y el milagro que siguió. El pastor Hernández escuchaba con asombro creciente. Esto es extraordinario,
dijo finalmente. Hermana Rosa, ¿estarías dispuesta a compartir tu testimonio con la congregación? Creo que muchos necesitan escuchar esta historia de fe y obediencia. Rosa dudó. No soy buena hablando en público, pastor. No necesitas ser buena, aseguró el pastor. Solo necesitas ser honesta. Deja que el Espíritu Santo haga el resto. Roberto animó a su madre. Mamá, tu historia podría ayudar a tantas personas, a otras madres que están sufriendo en silencio, a otros hijos que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, Rosa aceptó. El siguiente domingo, la iglesia estaba más llena de lo habitual. La noticia del testimonio de Rosa se había corrido, y muchos habían venido específicamente para escucharla. Rosa subió al púlpito con las piernas temblorosas. Miró a la congregación y vio rostros expectantes, algunos con lágrimas ya formándose en sus ojos. Hermanos y hermanas, comenzó Rosa con voz temblorosa, no soy una predicadora. Soy solo una madre que ha experimentado el amor fiel de Dios en medio del sufrimiento más profundo. Durante los siguientes 30 minutos, Rosa compartió su historia completa. Habló de la humillación, del dolor, de las noches de llanto. Pero también habló del sueño con Jesús, de la obediencia ciega, del estudio diligente del alemán sin entender por qué. Y cuando Vanessa hizo ese desafío cruel, dijo Rosa, pensando que me estaba humillando una vez más, Dios convirtió su burla en mi victoria, porque Él había estado preparándome durante 3 meses para ese momento exacto. Él vio el futuro. Él conocía las palabras que ella diría antes de que las dijera, y me equipó perfectamente para responder. No había un ojo seco en la congregación. Mujeres sollozaban abiertamente. Hombres se limpiaban las lágrimas con vergüenza. La lección que aprendí, continuó Rosa, es que Dios nunca nos abandona. Incluso cuando nos sentimos completamente solos, Él está trabajando en nuestro favor. Incluso cuando no entendemos lo que nos pide que hagamos, Él tiene un propósito perfecto. Nuestra parte es confiar y obedecer. Su parte es hacer el milagro. Cuando Rosa terminó, la congregación estalló en aplausos y alabanzas. Varias mujeres mayores se acercaron después, abrazándola y compartiendo sus propias historias de maltrato por parte de nueras o yernos. Hermana Rosa, dijo una anciana llamada Marta, llevo 2 años viviendo con mi hijo y su esposa. Ella me trata exactamente como Vanessa te trataba a ti. Me hace sentir como un estorbo. Tu historia me da esperanza de que Dios también me ve a mí. Rosa la abrazó con fuerza. Dios te ve, hermana, cada lágrima, cada humillación. Él está preparando tu victoria también. Solo mantén tu fe. Esa tarde, mientras Rosa y Roberto regresaban a casa, Roberto estaba inusualmente callado. ¿En qué piensas, hijo?, preguntó Rosa. En Vanessa, admitió Roberto. Me ha estado llamando y enviando mensajes. Dice que quiere hablar, que está arrepentida. ¿Y tú qué quieres hacer? Roberto suspiró profundamente. Parte de mí quiere perdonarla y seguir adelante, pero otra parte no sabe si puede confiar en ella nuevamente. ¿Cómo sé si su arrepentimiento es genuino o si solo está asustada de perder su matrimonio? Solo el tiempo lo dirá, dijo Rosa sabiamente. El verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones, no solo con palabras. Si Vanessa realmente ha cambiado, lo verás en cómo te trata, en cómo me trata a mí, en cómo vive su vida. ¿Tú la perdonarías?, preguntó Roberto. Después de todo lo que te hizo, ¿podrías perdonarla? Rosa no dudó. Ya la he perdonado, hijo. El perdón no significa que confío en ella inmediatamente o que olvido lo que pasó. Significa que he soltado el derecho de vengarme y he puesto la situación en las manos de Dios. Si ella realmente se arrepiente y cambia, estaré dispuesta a darle otra oportunidad,
Pero esa oportunidad tendrá que ganársela con acciones consistentes, no solo con palabras bonitas. Roberto abrazó a su madre. «Eres increíble, mamá. No sé cómo tienes un corazón tan grande después de todo lo que has sufrido». «No es mi corazón, hijo», respondió Rosa. «Es el corazón de Cristo en mí. Yo sola no podría perdonar así, pero con Él todas las cosas son posibles». Esa noche, Roberto finalmente respondió los mensajes de Vanessa. Le dijo que estaba dispuesto a hablar, pero que tendría que ser en presencia del pastor Hernández como mediador. Vanessa aceptó inmediatamente. La reunión se programó para el miércoles siguiente. Rosa oró fervientemente durante esos días, pidiendo sabiduría para su hijo y genuino arrepentimiento para Vanessa. El miércoles llegó. Roberto y Vanessa se sentaron en la oficina del pastor Hernández, con Rosa presente a petición de Roberto. Vanessa lucía diferente. Su cabello estaba sin arreglar, su rostro sin maquillaje, sus ojos hinchados de llorar. La mujer orgullosa y cruel que había salido de la casa una semana atrás parecía haber sido reemplazada por alguien quebrantado. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», comenzó el pastor Hernández. «Vanessa, Roberto me dijo que querías hablar. El piso es tuyo». Vanessa miró a Rosa y por primera vez sus ojos mostraban algo diferente a desprecio. Mostraban vergüenza. «Señora Rosa», comenzó Vanessa con voz temblorosa, «no sé si alguna vez podrá perdonarme por cómo la traté. He pasado esta semana en casa de mi madre y ella me abrió los ojos a muchas cosas». Vanessa hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. «Mi madre me preguntó cómo me sentiría si en 30 años mi propia nuera me tratara como yo la traté a usted. Me preguntó si yo querría que mi hijo se quedara callado mientras su esposa me humilla. Y me di cuenta de que he sido un monstruo». Rosa escuchaba en silencio, su rostro sereno, pero atento. «Crecí viendo a mi padre tratar mal a mi abuela», continuó Vanessa. «Él siempre decía que ella era una carga, que estorbaba, y yo absorbí esa actitud sin cuestionarla. Pensé que así era como se trataba a los suegros, pero estaba equivocada, terriblemente equivocada». Vanessa se volvió completamente hacia Rosa, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Señora Rosa, fui cruel con usted. La humillé, la insulté, traté de echarla de su propia casa. Y lo peor es que lo disfruté. Me sentía poderosa haciéndola sentir pequeña. Y eso es imperdonable. Nada es imperdonable para Dios», dijo Rosa suavemente. «Si Él puede perdonar, yo también puedo». Vanessa sollozó más fuerte. «No merezco su perdón. No merezco una segunda oportunidad. Pero se la estoy pidiendo de todas formas, no solo por mi matrimonio, sino porque genuinamente quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero aprender a respetar, a honrar, a amar como debía serlo desde el principio». El pastor Hernández intervino. «Vanessa, el arrepentimiento genuino es un buen comienzo, pero las palabras deben ser respaldadas por acciones. ¿Estás dispuesta a hacer el trabajo duro de cambiar realmente?» «Sí», respondió Vanessa sin dudar. «Haré lo que sea necesario. Terapia, consejería, lo que sea. Solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo cambiar». Roberto miró a su madre, buscando su opinión. Rosa respiró profundo, orando silenciosamente por sabiduría. «Vanessa», dijo finalmente, «te perdono, no porque lo merezcas, sino porque Dios me ha perdonado a mí tantas veces que no tengo derecho a negarle perdón a otros. Pero el perdón no significa que todo vuelve a ser como antes inmediatamente. La confianza se construye con el tiempo, con acciones consistentes». «Lo entiendo», dijo Vanessa, «y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza nuevamente».
El pastor Hernández asintió. Entonces propongo esto. Vanessa, tú y Roberto comenzarán consejería matrimonial conmigo. Nos reuniremos una vez por semana durante al menos 3 meses. Durante ese tiempo, Vanessa, tú vivirás con tu madre. Esto le dará a todos espacio para sanar y te dará la oportunidad de demostrar con acciones que tu arrepentimiento es genuino. Vanessa aceptó inmediatamente. Roberto también asintió, aunque con cautela. Y Vanessa, añadió el pastor, parte de tu proceso de sanación será aprender a honrar a los mayores. Te asignaré servicio comunitario en nuestro programa de ancianos de la iglesia. Pasarás tiempo sirviendo a personas de la edad de Rosa, escuchando sus historias, aprendiendo a valorarlos. Lo haré, prometió Vanessa. Haré todo lo que me pida. La reunión terminó con una oración. El pastor oró por sanación, por restauración, por transformación genuina. Cuando salieron de la oficina, Vanessa se acercó tímidamente a Rosa. Señora Rosa, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría orar por mí, por mi cambio? Rosa, sin dudar, tomó las manos de Vanessa. Padre Celestial, oró Rosa, te traigo a Vanessa. Tú conoces su corazón mejor que nadie. Si su arrepentimiento es genuino, fortalécelo. Si hay áreas de orgullo o dureza que aún necesitan ser quebrantadas, hazlo con tu amor. Transforma su corazón como solo tú puedes hacerlo. Y dame a mí la gracia para amarla como tú la amas. En el nombre de Jesús, amén. Vanessa lloraba incontrolablemente. Se abrazó a Rosa y, para sorpresa de todos, Rosa la abrazó de vuelta. Gracias, susurró Vanessa. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Mientras Roberto llevaba a Vanessa de regreso a casa de su madre, Rosa se quedó un momento en el estacionamiento de la iglesia, mirando al cielo. Señor, susurró, no sé qué pasará con Vanessa y Roberto. No sé si ella realmente cambiará o si esto es solo temporal, pero confío en ti. Así como me preparaste para el desafío del alemán, sé que estás preparando el camino para lo que viene. Ayúdame a caminar en amor, en perdón, en sabiduría, y si es tu voluntad, restaura esta familia. Amén. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Rosa sintió una paz profunda, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que Dios estaba en control. Y eso era suficiente. Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes. Vanessa, fiel a su palabra, se sumergió completamente en el proceso de transformación. Asistía religiosamente a las sesiones de consejería matrimonial con Roberto y el pastor Hernández. Pero más impresionante aún era su compromiso con el servicio comunitario en el programa de ancianos de la iglesia. Cada martes y jueves por la tarde, Vanessa llegaba al centro comunitario de la iglesia, donde un grupo de 15 a 20 ancianos se reunían para actividades, compañía y apoyo mutuo. Al principio, su presencia fue recibida con escepticismo. Muchos de ellos habían escuchado la historia de Rosa y no confiaban en las intenciones de Vanessa. Esa es la muchacha que maltrató a la hermana Rosa, susurraba doña Marta a su amiga doña Carmen durante la primera visita de Vanessa. Dicen que el pastor la obligó a venir como castigo, respondía doña Carmen con desaprobación. Vanessa podía sentir las miradas de juicio, escuchar los susurros, pero en lugar de reaccionar con la defensiva o el orgullo que habrían sido su respuesta natural meses atrás, simplemente bajaba la cabeza y servía. Servía café, limpiaba mesas, ayudaba a los ancianos con movilidad limitada a sentarse y levantarse, escuchaba sus historias sin interrumpir, y poco a poco algo comenzó a cambiar, no solo en cómo los ancianos la veían, sino en cómo ella se veía a sí misma. Un jueves por la tarde, 3 semanas después de comenzar su servicio, Vanessa estaba ayudando a don Ramón, un hombre de 78 años con Parkinson avanzado, a comer su merienda.
Sus manos temblaban tanto que no podía sostener la taza de café sin derramarlo. «Perdón, mijita», se disculpaba don Ramón cada vez que temblaba. «Soy un viejo inútil». «No diga eso, don Ramón», respondió Vanessa con genuina ternura. «Usted no es inútil, solo necesita un poco de ayuda y estoy honrada de poder dársela». Don Ramón la miró con ojos llorosos. «Eres una buena muchacha, tu familia debe estar muy orgullosa de ti». Vanessa sintió un nudo en la garganta. Si él supiera la verdad. «Estoy tratando de ser mejor, don Ramón. Estoy tratando de aprender lo que debí haber aprendido hace mucho tiempo». Después de la sesión, doña Marta se acercó a Vanessa mientras ella limpiaba las mesas. «Muchacha», dijo doña Marta con tono menos hostil que antes, «te he estado observando estas semanas». Vanessa se tensó, esperando una reprimenda. «Y debo admitir», continuó doña Marta, «que me has sorprendido. Pensé que vendrías un par de veces y luego desaparecerías, pero has estado aquí cada martes y jueves, sin falta, y no solo cumpliendo con el tiempo, sino realmente sirviendo, realmente escuchando». «Gracias, doña Marta», respondió Vanessa. Esto ha sido más transformador para mí de lo que probablemente imaginan». «¿Cómo así?», preguntó doña Marta, genuinamente curiosa. Vanessa dejó el trapo de limpieza y se sentó en una de las sillas. «Toda mi vida vi a los ancianos como cargas, como personas que ya habían vivido su vida y ahora solo estorbaban. Mi padre trataba así a mi abuela y yo absorbí esa actitud sin cuestionarla. Pero estas semanas, escuchando sus historias, viendo su sabiduría, su dignidad, su valor, me di cuenta de lo equivocada que estaba». Doña Marta se sentó junto a ella. «¿Y la hermana Rosa? ¿Cómo están las cosas con ella?». Vanessa bajó la mirada. «Ella me perdonó, doña Marta. No porque yo lo mereciera, sino porque ella tiene un corazón que yo no tenía. Me perdonó cuando yo la había tratado peor que a un animal. Y eso me quebrantó completamente». «El perdón es poderoso», dijo doña Marta, «pero el verdadero cambio toma tiempo. ¿Estás dispuesta a hacer el trabajo a largo plazo?». «Sí», respondió Vanessa sin dudar. «Por primera vez en mi vida quiero ser una persona diferente, no solo por mi matrimonio, sino por mí misma. Quiero poder mirarme al espejo y respetar a la persona que veo». Doña Marta asintió con aprobación. «Entonces estás en el camino correcto, mijita. Sigue así». Mientras tanto, en casa, la relación entre Rosa y Roberto se había fortalecido enormemente. Sin la presencia tóxica de Vanessa, la casa había vuelto a ser un hogar. Roberto había comenzado a asistir a la iglesia regularmente, a leer su Biblia cada mañana, a orar con su madre antes de las comidas. Una noche, mientras cenaban juntos, Roberto compartió algo que había estado en su corazón. «Mamá, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, y me di cuenta de algo. Yo también necesitaba esta lección». Rosa lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres, hijo?». «Me había vuelto débil espiritualmente», explicó Roberto. «Había dejado que Vanessa se convirtiera en mi Dios. Todo lo que hacía era para complacerla, para evitar conflictos con ella. Dejé de buscar a Dios, dejé de honrarte a ti, dejé de ser el hombre que Dios me llamó a ser, y Dios usó esta situación para despertarme». «Dios usa todas las cosas para nuestro bien», dijo Rosa, «incluso las situaciones dolorosas». «Exacto», asintió Roberto. «Y ahora entiendo que un esposo debe amar a su esposa, sí, pero nunca a costa de deshonrar a sus padres, nunca a costa de comprometer sus valores, nunca a costa de su relación con Dios». «Me alegra escucharte decir eso, hijo», dijo Rosa con lágrimas en los ojos, «porque esa es la sabiduría que necesitarás si Vanessa regresa a esta casa». «¿Crees que debería darle otra oportunidad?», preguntó Roberto.
Creo que debe seguir la guía de Dios, respondió Rosa. Si ella realmente ha cambiado, si su arrepentimiento es genuino y duradero, entonces sí, el matrimonio vale la pena salvarlo. Pero si es solo una actuación temporal, si vuelve a sus viejos patrones, entonces necesitarás tener el valor de tomar decisiones difíciles. Roberto asintió pensativamente. El pastor Hernández dice lo mismo. Dice que el verdadero cambio se ve en las acciones consistentes a lo largo del tiempo, no solo en palabras bonitas durante unas semanas. Tu pastor es sabio, dijo Rosa. Escúchalo. 2 meses después del incidente del alemán, el pastor Hernández organizó una reunión especial. Invitó a Rosa, Roberto y Vanessa a su oficina para una evaluación del progreso. Vanessa, comenzó el pastor, has completado 8 semanas de consejería y servicio comunitario. He hablado con los líderes del programa de ancianos y me dicen que has sido ejemplar en tu servicio. ¿Cómo te sientes tú sobre tu progreso? Vanessa respiró profundo antes de responder. Pastor, estas 8 semanas han sido las más difíciles y las más transformadoras de mi vida. He tenido que enfrentar partes de mí misma que no quería ver. He tenido que admitir que fui cruel, orgullosa y completamente equivocada en cómo traté a la señora Rosa. Se volvió hacia Rosa, quien estaba sentada al otro lado de la oficina. Señora Rosa, sé que le he pedido perdón antes, pero quiero hacerlo nuevamente. No solo por lo que hice, sino por la persona que fui. Fui una nuera terrible, fui una persona terrible, y aunque sé que no puedo deshacer el daño que causé, quiero que sepa que estoy comprometida a ser diferente de ahora en adelante. Rosa asintió con gracia. Te he perdonado, Vanessa, y he visto tu esfuerzo estas semanas. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué ha cambiado realmente en tu corazón? Porque el comportamiento puede cambiar temporalmente, pero el verdadero cambio viene del corazón. Vanessa consideró la pregunta cuidadosamente. Lo que ha cambiado es mi perspectiva. Antes veía a los ancianos como cargas, como personas que ya no tenían valor. Pero sirviendo en el programa, escuchando sus historias, viendo su sabiduría y dignidad, me di cuenta de que estaba completamente equivocada. Los ancianos no son cargas, son tesoros. Son bibliotecas vivientes de experiencia y sabiduría. Y usted, señora Rosa, es uno de esos tesoros que yo estaba demasiado ciega y orgullosa para ver. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vanessa. También me di cuenta de algo más, que la forma en que traté a usted es la forma en que probablemente seré tratada algún día. Si tengo hijos, si envejezco, si algún día necesito ayuda, ¿cómo puedo esperar respeto y dignidad si yo no la di? Estaba sembrando semillas de crueldad que eventualmente cosecharía. Esa es una revelación profunda, dijo el pastor Hernández. ¿Y qué hay de tu relación con Dios? ¿Cómo ha cambiado? He comenzado a orar, admitió Vanessa, algo que nunca hice realmente antes, y he comenzado a leer la Biblia. El pastor me asignó leer el libro de Proverbios, y hay tantos versículos sobre honrar a los padres, sobre la sabiduría de los ancianos, sobre la humildad. Me di cuenta de que mi actitud no solo era cruel, era pecaminosa, era una rebelión contra los principios de Dios. Roberto, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Yo también he visto el cambio en Vanessa. Hablamos por teléfono todos los días, y puedo escuchar la diferencia en su voz, en sus palabras, en sus prioridades. Ya no se queja de mi madre, ya no habla con ese tono de superioridad, habla con humildad, con gratitud, con deseo genuino de hacer las cosas bien. Entonces la pregunta es, dijo el pastor Hernández, ¿están listos para el siguiente paso? ¿Está lista Vanessa para regresar a la casa y están Rosa y Roberto listos para recibirla? Hubo un momento de silencio tenso. Rosa fue la primera en hablar.
Estoy dispuesta a darle otra oportunidad a Vanessa, pero con condiciones claras. Si regresa a la casa, debe ser con respeto mutuo, debe ser con comunicación abierta, y debe ser con el entendimiento de que si los viejos patrones regresan, habrá consecuencias. Acepto esas condiciones, dijo Vanessa inmediatamente. Y quiero añadir algo, señora Rosa, me gustaría que usted me enseñara. Enséñeme a cocinar sus recetas, enséñeme sobre su fe, enséñeme a ser la mujer que debía haber sido desde el principio. Quiero aprender de usted, no competir con usted. Rosa sintió como su corazón se ablandaba aún más. Me encantaría enseñarte, hija. Era la primera vez que Rosa llamaba hija a Vanessa desde que se habían conocido, y el impacto de esa palabra fue visible en el rostro de Vanessa. ¿De verdad?, susurró Vanessa. Después de todo lo que le hice, ¿todavía está dispuesta a llamarme hija? El perdón abre puertas que el resentimiento cierra, dijo Rosa. Y si estás genuinamente comprometida a cambiar, entonces sí, estoy dispuesta a construir una relación real contigo, una relación de madre e hija, como debió haber sido desde el principio. Vanessa se levantó de su silla y se arrodilló frente a Rosa, tomando sus manos. Gracias, sollozó. Gracias por ser mejor de lo que yo fui. Gracias por mostrarme lo que significa realmente ser cristiana. Gracias por darme otra oportunidad que no merezco. Rosa la levantó suavemente y la abrazó. Y en ese abrazo, años de dolor comenzaron a sanar, reemplazados por la esperanza de un nuevo comienzo. El pastor Hernández sonrió, con lágrimas en sus propios ojos. Esto es lo que hace el Evangelio, dijo. Transforma corazones, restaura relaciones, convierte enemigos en familia. Gloria a Dios. Esa noche, Vanessa regresó a la casa, pero esta vez todo era diferente. Entró con humildad, con gratitud, con respeto. Señora Rosa, dijo Vanessa al entrar, sé que esta es su casa. Sé que Roberto y yo vivimos aquí por su generosidad, y quiero que sepa que estoy agradecida, profundamente agradecida. Rosa sonrió. Bienvenida a casa, hija. Las semanas siguientes fueron de ajuste. Vanessa cumplió su palabra de aprender de Rosa. Pasaban las tardes juntas en la cocina, donde Rosa le enseñaba sus recetas tradicionales. Pero más que cocina, Rosa le enseñaba sobre la vida, sobre la fe, sobre el perdón. ¿Cómo lo hace, señora Rosa?, preguntó Vanessa un día mientras amasaban pan juntas. ¿Cómo perdona tan completamente? Yo todavía lucho con perdonarme a mí misma por cómo la traté. El perdón no es un sentimiento, Vanessa, explicó Rosa. Es una decisión. Yo decidí perdonarte porque Dios me perdonó a mí primero. Y en cuanto a perdonarte a ti misma, recuerda esto. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Acepta su gracia, aprende de tus errores y sigue adelante. Vanessa asintió, absorbiendo la sabiduría. Quiero ser como usted cuando sea mayor, dijo Vanessa. Quiero tener su fe, su fuerza, su capacidad de amar incluso cuando duele. Entonces sigue buscando a Dios, aconsejó Rosa, porque todo lo bueno que ves en mí viene de Él, no de mí misma. Un sábado por la tarde, 3 meses después del incidente del alemán, Vanessa organizó una sorpresa para Rosa. Invitó a toda la congregación de la iglesia a una celebración especial en honor a Rosa. Cuando Rosa llegó al salón comunitario de la iglesia, se encontró con más de 100 personas esperándola con aplausos y lágrimas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rosa confundida. Vanessa se acercó, tomando su mano. Señora Rosa, usted me enseñó lo que significa realmente honrar a los mayores. Me enseñó sobre el perdón, la gracia y el amor incondicional. Y quería que toda la comunidad supiera lo extraordinaria que es usted. Durante las siguientes 2 horas,
Persona tras persona se acercó a compartir cómo la historia de Rosa las había impactado. Madres que habían sido maltratadas por sus nueras encontraron esperanza. Hijos que habían descuidado a sus padres se arrepintieron y restauraron relaciones. Familias enteras fueron transformadas por el testimonio de fe y obediencia de Rosa. Al final de la celebración, Vanessa pidió permiso para hablar. «Quiero que todos sepan», dijo Vanessa con voz temblorosa, «que yo fui la villana en la historia de la señora Rosa. Yo fui quien la maltrató, quien la humilló, quien trató de echarla de su propia casa. Y la razón por la que estoy aquí hoy, cambiada y restaurada, es porque ella eligió el perdón sobre la venganza, eligió la gracia sobre el resentimiento, y me mostró a Jesús de una manera que ningún sermón podría haberlo hecho». La congregación estalló en aplausos. «Señora Rosa», continuó Vanessa, «quiero pedirle algo frente a todos estos testigos. ¿Me permitiría llamarla mamá? No para reemplazar a mi propia madre, sino para honrarla como la madre espiritual que ha sido para mí». Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. «Sería un honor, hija mía». Y en ese momento, frente a toda la congregación, Vanessa y Rosa se abrazaron. No como suegra y nuera obligadas a tolerarse, sino como madre e hija unidas por algo más fuerte que la sangre, unidas por el amor redentor de Cristo. El pastor Hernández cerró la celebración con una oración. «Padre Celestial, hoy hemos sido testigos de tu poder transformador. Hemos visto cómo tomas situaciones de dolor y las conviertes en testimonios de gloria. Hemos visto cómo el perdón rompe cadenas y la gracia construye puentes. Gracias por la hermana Rosa, por su fe inquebrantable, por su obediencia ciega, por su corazón perdonador. Y gracias por Vanessa, por su humildad para reconocer su error y su valentía para cambiar. Que esta historia inspire a muchos más a elegir tu camino de amor y restauración. En el nombre de Jesús. Amén». Mientras la congregación se dispersaba, Rosa se quedó un momento en el salón vacío, mirando las decoraciones, recordando el viaje que la había traído hasta aquí. Desde las noches de llanto silencioso hasta este momento de celebración, desde la humillación hasta la vindicación, desde el sueño con Jesús hasta el milagro del alemán. Todo había sido parte del plan perfecto de Dios. «Gracias, Señor», susurró Rosa. «Gracias por ver mis lágrimas. Gracias por prepararme para la victoria. Gracias por usar mi dolor para tu gloria. Y gracias por restaurar lo que el enemigo trató de destruir». Y en la quietud de ese momento, Rosa sintió la presencia de Jesús tan real como aquella noche del sueño, y supo que Él estaba sonriendo. 6 meses habían pasado desde aquel viernes memorable, cuando Rosa había hablado alemán y cambiado el curso de su vida para siempre. La casa que una vez fue un campo de batalla, ahora era un santuario de paz y amor. Pero la historia de Rosa no había terminado. De hecho, apenas comenzaba a revelar su verdadero propósito. Era un domingo por la mañana cuando el pastor Hernández hizo un anuncio especial durante el servicio. «Hermanos y hermanas», dijo con voz emocionada, «tengo noticias maravillosas. La historia de nuestra hermana Rosa ha trascendido las paredes de esta iglesia. Una cadena de televisión cristiana se ha puesto en contacto conmigo. Quieren entrevistar a Rosa y compartir su testimonio con millones de personas en toda Latinoamérica». La congregación estalló en aplausos y alabanzas. Rosa, sentada en su lugar habitual en la tercera fila, sintió como su rostro se ponía rojo de vergüenza. «No sé si estoy lista para algo así, pastor», dijo Rosa después del servicio. «Soy solo una mujer sencilla. No soy nadie especial». «Precisamente por eso tu historia es tan poderosa», respondió el pastor, «porque eres una mujer común que sirve a un Dios extraordinario.
Tu historia le dará esperanza a millones de personas que se sienten invisibles, olvidadas, maltratadas. Por favor, considera esta oportunidad como lo que es, una puerta que Dios está abriendo. Rosa miró a Roberto y a Vanessa buscando su opinión. Mamá, deberías hacerlo, animó Roberto. Tu historia cambió mi vida. Podría cambiar muchas más. Estoy de acuerdo, añadió Vanessa. Y si me lo permite, me gustaría estar allí también, para contar mi parte de la historia, para que las personas sepan que no importa cuán lejos hayas caído, Dios puede levantarte y transformarte. Rosa finalmente asintió, sintiendo en su espíritu que esto era parte del plan de Dios. 2 semanas después, un equipo de producción llegó a la ciudad. Instalaron cámaras en la casa de Rosa, en la iglesia, y en el centro comunitario, donde Vanessa servía a los ancianos. Durante 3 días grabaron entrevistas, testimonios y recreaciones de los eventos clave. La entrevista principal fue conducida por una periodista cristiana llamada Lucía Morales, conocida por su programa Testimonios de Fe, que se transmitía en 15 países. Señora Rosa, comenzó Lucía, su historia ha conmovido a miles de personas que la han escuchado, pero para nuestros televidentes que la escuchan por primera vez, ¿podría contarnos cómo comenzó todo? Rosa, sentada en su sala con la Biblia gastada en su regazo, respiró profundo y comenzó a relatar su historia. Habló de los meses de maltrato, de las noches de llanto, de las oraciones desesperadas. Hubo momentos, dijo Rosa con voz quebrada, en los que sentí que Dios me había olvidado. Momentos en los que cuestioné si mis oraciones llegaban más allá del techo. Pero ahora entiendo que Dios nunca me olvidó. Él estaba trabajando en mi favor incluso cuando yo no podía verlo. Cuéntenos sobre el sueño, pidió Lucía. Rosa cerró los ojos recordando aquella noche transformadora. Fue hace 9 meses. Soñé que caminaba por un campo de flores blancas, y Jesús vino a mí. Su presencia era tan real, tan tangible, que cuando desperté todavía podía sentirlo en la habitación. Y me dijo algo que no tenía sentido en ese momento. Estudia alemán, confía en mí. ¿Y usted obedeció sin entender por qué?, preguntó Lucía. Sí, respondió Rosa, porque cuando Dios habla, nuestra parte no es entender completamente, nuestra parte es confiar y obedecer. Así que durante 3 meses estudié alemán en secreto. 1 hora por la mañana, otra por la tarde. Y algo sobrenatural sucedió. Las palabras se quedaban en mi memoria de una manera que desafiaba mi edad y mi educación limitada. Dios me estaba equipando para un momento que yo ni siquiera sabía que vendría. Lucía se inclinó hacia adelante completamente cautivada. Y entonces llegó el día del desafío. Rosa asintió y procedió a relatar cómo Vanessa, en un acto de crueldad suprema, había hecho la apuesta pensando que era imposible que Rosa pudiera cumplirla. Pero cuando comencé a hablar en alemán, dijo Rosa con una sonrisa, vi el rostro de Vanessa cambiar del desprecio al shock absoluto, y en ese momento entendí perfectamente por qué Dios me había pedido que estudiara alemán. No solo para ganar una apuesta, sino para demostrar que Él ve el futuro, que Él prepara a sus hijos para las batallas que vendrán, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía. Eso es extraordinario. ¿Y qué pasó después? Después vino algo aún más milagroso que el alemán, dijo Rosa. Vino el perdón, la restauración, la transformación. La cámara se movió entonces a Vanessa, quien estaba sentada junto a Rosa. Vanessa, dijo Lucía, usted fue la antagonista en esta historia. ¿Qué la llevó a tratar tan mal a su suegra? Vanessa no evadió la pregunta. Orgullo, respondió con honestidad brutal. Orgullo, egoísmo,
y una actitud aprendida de mi propia familia, donde los ancianos eran vistos como cargas, pero también había algo más oscuro. Disfrutaba sintiéndome poderosa, haciéndola sentir pequeña, y eso, ahora lo entiendo, era pura maldad. ¿Qué la hizo cambiar?, preguntó Lucía. Dos cosas, respondió Vanessa. Primero, la humillación de ser derrotada por la misma persona que había subestimado. Cuando Rosa habló alemán perfectamente, algo se rompió dentro de mí. Mi orgullo se hizo pedazos. Pero la segunda cosa fue aún más poderosa, su perdón. Ella tenía todo el derecho de rechazarme, de vengarse, de asegurarse de que yo pagara por lo que había hecho. Pero en lugar de eso, me perdonó, me mostró gracia. Y esa gracia me quebrantó completamente y me llevó a los pies de Jesús. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Cómo es su relación con Rosa? Vanessa miró a Rosa con ojos llenos de amor genuino. Ahora ella es mi mamá, no solo mi suegra, sino mi mamá. Me enseña sobre la fe, sobre la vida, sobre cómo ser una mujer de Dios. Y cada día le agradezco por no rendirse conmigo, por ver en mí el potencial que yo no podía ver en mí misma. La entrevista continuó durante 2 horas más, capturando cada detalle de la historia. También entrevistaron a Roberto, al pastor Hernández, a doña Marta y otros miembros de la congregación que habían sido testigos de la transformación. Cuando el programa se transmitió 3 semanas después, el impacto fue inmediato y abrumador. El teléfono de la iglesia no dejaba de sonar. Personas de México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos y docenas de otros países llamaban para compartir cómo la historia de Rosa había tocado sus vidas. Mi nuera me trata exactamente como Vanessa trataba a Rosa, decía una mujer de 65 años desde Buenos Aires. Pero ahora tengo esperanza de que Dios también me ve a mí. Yo era como Vanessa, confesaba una joven de 30 años desde Madrid. Maltrataba a mi suegra y pensaba que estaba justificada. Pero después de ver este programa, llamé a mi suegra y le pedí perdón. Estamos comenzando de nuevo. Soy un hijo que había descuidado a mi madre anciana. Compartí a un hombre de 45 años desde Los Ángeles. Este testimonio me abrió los ojos. Fui a visitar a mi mamá hoy y le pedí perdón por años de negligencia. Las historias seguían llegando, cientos de ellas, luego miles. La historia de Rosa se había convertido en un movimiento de restauración familiar en toda Latinoamérica. Pero quizás el impacto más profundo se sintió en la propia comunidad de Rosa. 3 meses después de la transmisión del programa, el pastor Hernández organizó un evento especial, Noche de Restauración Familiar. Más de 300 personas llenaron el auditorio de la iglesia. Había suegras y nueras que habían estado en conflicto durante años. Había hijos que habían descuidado a sus padres ancianos. Había familias rotas que buscaban sanación. Rosa fue invitada a compartir unas palabras de apertura. Hermanos y hermanas, comenzó Rosa, no soy una experta en relaciones familiares. Soy solo una mujer que experimentó el poder transformador de Dios en medio del sufrimiento. Pero si mi historia les enseña algo, que sea esto: Dios ve, Dios escucha y Dios actúa. Cuando pensamos que estamos solos, Él está trabajando en nuestro favor. Cuando pensamos que no hay salida, Él está preparando el camino. Nuestra parte es confiar, obedecer y mantener nuestros corazones libres de amargura. Durante las siguientes 3 horas, familias se reconciliaron. Nueras pidieron perdón a suegras. Hijos abrazaron a padres que habían descuidado. Esposos se comprometieron a defender a sus madres. Lágrimas de arrepentimiento y perdón fluyeron libremente. Al final de la noche, más de 50 familias habían experimentado algún nivel de restauración. Y todo comenzó con una mujer de 64 años que eligió obedecer a Dios incluso cuando no entendía por qué.
6 meses después del programa de televisión, Rosa recibió una carta especial. Era de una organización cristiana internacional que trabajaba con ancianos maltratados. Estimada señora Rosa, decía la carta, su testimonio ha inspirado a nuestra organización a lanzar una nueva iniciativa, Proyecto Dignidad, un programa dedicado a proteger y honrar a los ancianos en comunidades cristianas alrededor del mundo. Nos gustaría invitarla a ser la portavoz de este proyecto, compartiendo su historia y ayudando a crear conciencia sobre el maltrato a los ancianos. Rosa leyó la carta con lágrimas en los ojos. Señor, oró, cuando me pediste que estudiara alemán, nunca imaginé que llevaría a todo esto. Nunca imaginé que mi dolor se convertiría en un movimiento de restauración. Nunca imaginé que mi historia daría voz a miles de ancianos que sufren en silencio. Pero tú lo sabías, tú lo planeaste todo, y yo digo sí, úsame como quieras. Rosa aceptó la invitación. Durante el año siguiente, viajó a 10 países diferentes, compartiendo su testimonio en iglesias, conferencias y eventos comunitarios. Vanessa la acompañaba en cada viaje, compartiendo su propia historia de transformación. Juntas se convirtieron en un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer cuando elegimos el perdón sobre la venganza, la gracia sobre el resentimiento. En una conferencia en Ciudad de México, una mujer de 70 años se acercó a Rosa después de su presentación. «Señora Rosa», dijo la mujer con voz temblorosa, «he estado viviendo con mi hijo y su esposa durante 5 años. Ella me trata exactamente como Vanessa la trataba a usted. Me siento invisible, no deseada, como una carga. Su historia me dio esperanza, pero también tengo una pregunta. ¿Qué hago si mi nuera nunca cambia? ¿Qué hago si Dios no hace un milagro como el suyo?» Rosa tomó las manos de la mujer con ternura. «Hermana, el milagro del alemán fue espectacular, sí, pero no fue el verdadero milagro. El verdadero milagro fue que Dios mantuvo mi corazón libre de amargura durante meses de maltrato. El verdadero milagro fue que pude perdonar cuando todo en mí quería guardar resentimiento. El verdadero milagro fue que mantuve mi fe cuando todo a mi alrededor me decía que Dios me había olvidado». Las lágrimas rodaban por las mejillas de la mujer. «Así que mi consejo es este», continuó Rosa. «No esperes un milagro espectacular para mantener tu fe. El milagro está en cómo Dios te sostiene cada día, en cómo te da fuerza para levantarte cada mañana, en cómo mantiene tu corazón tierno cuando el mundo te endurece. Ese es el verdadero milagro. Y si tu nuera nunca cambia, tú todavía puedes tener paz, porque tu paz no depende de ella, depende de Dios». La mujer abrazó a Rosa con fuerza. «Gracias», susurró. Necesitaba escuchar eso. 2 años después del incidente del alemán, Rosa cumplió 66 años. La familia organizó una celebración especial en la casa, pero esta vez no era solo Rosa, Roberto y Vanessa. La casa estaba llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Rosa. Estaban allí doña Marta y los ancianos del centro comunitario. Estaba el pastor Hernández y su esposa. Estaban los miembros de la congregación. Estaban representantes del Proyecto Dignidad. Y estaban docenas de personas que habían viajado desde diferentes ciudades solo para agradecer a Rosa personalmente por cómo su testimonio había cambiado sus vidas. Pero la sorpresa más grande llegó cuando Vanessa pidió la atención de todos. «Mamá Rosa», dijo Vanessa, usando el nombre cariñoso que ahora usaba naturalmente. «Hace 2 años yo era tu peor pesadilla. Era cruel, orgullosa y completamente perdida. Pero tú elegiste amarme incluso cuando yo era imposible de amar. Elegiste perdonarme incluso cuando no lo merecía, y me mostraste a Jesús de una manera que cambió mi vida para siempre». Vanessa hizo una pausa,
con lágrimas rodando por sus mejillas. Y ahora, Roberto y yo queremos darte una noticia. Vamos a ser padres. Vas a ser abuela. La sala estalló en gritos de alegría y aplausos. Rosa se cubrió la boca con las manos, sollozando de felicidad. Y queremos pedirte algo, continuó Vanessa. Si es niña, queremos llamarla Rosa, en tu honor, para que siempre recuerde la historia de fe, obediencia y perdón de su abuela. Rosa no podía hablar, solo podía llorar y abrazar a Vanessa con todo su corazón. Y hay algo más, añadió Roberto. Vanessa y yo hemos decidido que queremos criar a nuestros hijos en esta casa, contigo. Queremos que crezcan viendo tu fe, aprendiendo de tu sabiduría, siendo bendecidos por tu presencia. Esta es tu casa, mamá. Siempre lo ha sido, y queremos que siga siendo el corazón de esta familia. Rosa miró a su hijo y a su nuera, viendo en ellos la obra maestra de la redención de Dios. Gracias, Señor, susurró. Gracias por convertir mi dolor en gozo. Gracias por convertir mi humillación en honra. Gracias por convertir mi enemiga en mi hija. Solo tú puedes hacer algo así. Esa noche, después de que todos se fueron, Rosa se sentó en su habitación con su Biblia gastada en el regazo. Abrió en Isaías, capítulo 61, versículos 2 y 3, y leyó en voz alta. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Eso es exactamente lo que hiciste, Señor, dijo Rosa. Me diste gloria en lugar de ceniza, me diste gozo en lugar de luto, me diste alegría en lugar de angustia. Y ahora estoy aquí, no como una víctima, sino como un testimonio viviente de tu fidelidad. Cerró los ojos, recordando el viaje completo. Desde aquella noche hace 2 años, cuando cayó de rodillas en esta misma habitación, sintiéndose completamente sola y rechazada. Hasta este momento, rodeada de amor, honrada por su familia, usada por Dios para impactar miles de vidas. Señor Jesús, oró Rosa, si pudiera volver atrás y evitar todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la humillación, no lo haría, porque ese dolor me llevó a una intimidad contigo que nunca había experimentado. Ese sufrimiento me preparó para ser usada de maneras que nunca imaginé. Esa humillación se convirtió en la plataforma para tu gloria. Abrió los ojos y miró por la ventana, viendo las estrellas brillando en el cielo nocturno. Así que gracias, Padre, gracias por el sueño que me diste, gracias por la obediencia que me pediste, gracias por el milagro que hiciste. Pero sobre todo, gracias por nunca abandonarme, gracias por ver cada lágrima, escuchar cada oración y trabajar en mi favor incluso cuando yo no podía verlo. Y en la quietud de esa noche, Rosa sintió aquella presencia familiar, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, y supo, sin lugar a dudas, que Jesús estaba allí, sonriendo, diciendo, «Bien hecho, sierva buena y fiel. Confiaste en mí cuando no entendías, obedeciste cuando no tenía sentido, perdonaste cuando era difícil, y ahora mira todo lo que he hecho a través de ti». Esto es solo el comienzo, Rosa. Todavía tengo más planes para ti, porque los que confían en mí nunca serán avergonzados. Rosa sonrió a través de sus lágrimas. Aquí estoy, Señor. Úsame como quieras, para tu gloria, siempre para tu gloria. Y mientras la luna brillaba sobre la ciudad, en una casa que una vez fue un campo de batalla, pero ahora era un santuario de paz, una mujer de 66 años cerró su Biblia, apagó la luz y se durmió con una sonrisa en su rostro, porque había aprendido la lección más importante de todas, que cuando Dios te pide que hagas algo que no entiendes, cuando te prepara para batallas que no ves venir, cuando convierte tu dolor en propósito y tu prueba en testimonio,
Todo lo que tienes que hacer es confiar, obedecer y ver cómo Él hace lo imposible. La historia de Rosa Martínez nos recuerda que Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima es vista, cada oración es escuchada, y cuando menos lo esperamos, Él convierte nuestras pruebas más difíciles en nuestros testimonios más poderosos. Si hoy te sientes invisible, rechazado o maltratado, recuerda, Dios te ve. Y así como preparó a Rosa meses antes de su victoria, Él está preparando la tuya ahora mismo. Solo confía, solo obedece, y prepárate para ver su gloria manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, un Dios de restauración, un Dios que convierte el alemán imposible en el idioma de la victoria. Amén.